¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Conocer tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Yesenia Rodulfo y Hugo René Ortiz. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes y bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestra compañera en cabina, la contadora Yesenia Rodulfo. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Yedi. Bueno, pues estamos en este viernes, prácticamente queda una semana para terminar el mes de julio. Y bueno, esto tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de los propósitos, ¿no? Que aquellos que acostumbran a hacer propósitos a inicio del año, bueno, pues ya van prácticamente 7 meses. Es un buen momento para hacer el recuento de los daños, ¿no? Así es, qué rápido se ha ido el tiempo. Digo, ahorita ya que estamos viendo, pues, todos los colegas, la luz, por así decirlo, pues ya se están yendo los últimos dictámenes, todo esto. Vemos de que, pues, prácticamente ya estamos en la segunda mitad del año y ver de que, oye, pues, todo lo que ha pasado, tanto en nuestros propósitos y también con el contribuyente, o sea, de que realmente si se ha puesto al día, si su contabilidad electrónica la tiene al día, o sea, que realmente haya migrado toda su información a como debe ser. Y también aquí el tema es aprender de lo que sucedió el año pasado. Me refiero a aquellas personas físicas que pidieron saldo a favor, que luego las deducciones no se pagaron de la forma correcta, no cumplieron con el tema de las formalidades y por eso no obtuvieron saldo a favor o no obtuvieron el monto esperado. Bueno, pues yo creo que es buen momento para ver cómo vamos y ahora sí hacer la tarea, ¿no? Porque recuerdo que por abril muchos decían, bueno, no, pero este año sí lo voy a hacer, vas a ver que voy a pedir todos mis comprobantes, lo voy a pagar como debe ser, entonces ver si efectivamente lo han llevado a cabo. Y bueno, Yedi, si te parece, antes de iniciar el programa del día de hoy, algunas noticias. Por ahí un tema que todavía está vigente o está en el tintero es el tema de la forma de pago en los comprobantes, ¿no? Porque esto es nuevo y ha traído muchas dudas. Y una de las principales es que ha dicho gente, oye, ¿y qué pasa si yo recibo un pago y a lo mejor una parte me lo hacen con tarjeta de crédito y otra parte me la hacen con un cheque o con una transferencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Ya la autoridad salió y explicó que en ese caso, bueno, los métodos de pago, pues al final del día son 2 y que hay que especificar todos y cada uno de los métodos de pago que se hayan utilizado para liquidar esa deuda. Lo que sí aclaran es que si el 80% de la factura se liquidó con transferencia, bueno, pues la primera selección debe ser transferencia y si el resto fue en cheque, bueno, la siguiente selección debe ser cheque. Claro, digo, y qué bueno, o sea, al final, como lo habíamos venido comentando, realmente ya hasta que estás en la práctica te empiezas a dar cuenta, pues, de los errores o de los detalles que pueden surgir, porque probablemente el que desarrolla el sistema, pues dices, esto es lo que me pediste y aquí está, pero cuando suceden ese tipo de casos de, oye, no lo había contemplado, bueno, hay que hacer ese pequeño ajuste para que todo pueda salir bien. Y también otro caso muy especial es relacionado con los recibos de nómina, porque pues a veces, digamos, hay empresas que tienen prestaciones como vales de despensa o algunas otras cosas y por ejemplo los vales, pues es un vale, es un documento, es una tarjeta, ahí cuál es la forma de pago. Entonces ya la autoridad también por ahí aclaró que pues la forma de pago en esos casos, si en el mismo recibo va la nómina y va ese pago, bueno, pues son 2 formas de pago. Y en caso de los vales dice, depende si son vales en papel o son vales electrónicos. Si son vales en papel, entonces el método de pago es vale de despensa, porque así viene la opción, y de la otra forma es un monedero electrónico. Entonces, todos esos pequeños detalles que ahora hay que ver que el sistema de nóminas cumpla con eso para efectos de estar en regla con la autoridad. Así es, digo, y pues prácticamente aquí más que nada es la chamba para la gente de sistemas, o sea, que ellos puedan como que adaptar lo que ya tienen o lo que ya está implementado en las empresas, pues lo puedan adaptar con todas estas adecuaciones que está pidiendo la autoridad. Así es, y bueno, también no descansar al 100% en la gente de sistemas, sino yo diría también, pues verificar, hacer una especie de auditoría para ver si en la práctica se dan todo este tipo de cosas, porque yo creo que son muchos detalles que muchas empresas están empezando a batallar con esto porque es un cambio radical. Así es.
Y por ahí también nos tenías alguna otra noticia, Yedi. Así es, pues con esto de las devoluciones automáticas de IVA. Ahorita pues creo que salió publicado el domingo o lunes, más o menos por ahí en esa fecha, donde dicen que el SAT devuelve 327.6 millones de pesos a 7.905 contribuyentes. Realmente si escuchamos la cifra decimos, híjole, es una cifra muy alta, es muy grande, qué bueno que se regresó. Sin embargo, en la nota, y como bien lo comentamos fuera del aire, habría que comparar que esta cifra sea igual que la del año pasado. Que la del año pasado, porque probablemente ahorita dices, oye, pues sí, se regresó esa cantidad a tantos contribuyentes. De hecho, dicen que más o menos el periodo en que se regresó fue de 4 a 5 días hábiles a lo que normalmente se había estado regresando, que eran aproximadamente 34 días. Entonces, como bien decíamos fuera del aire, oye, realmente ahorita fueron menos días, pero porque fue también menos lo que se devolvió. Digo, como que habríamos que hacer ese análisis. Por lo pronto la nota salió publicada donde dicen que a raíz de que se implementó lo de la devolución automática de IVA, pues están viendo ellos un avance en este tema. Así es. Y bueno, pues ahora sí, ya entrando al tema del día de hoy, lo que vamos a tratar el día de hoy se refiere a una especie de un checklist, ¿no? Una especie de verificación de cómo vas. Y en el programa del día de hoy nos vamos a enfocar a la cuestión de los asalariados, ¿no? ¿Cuáles son sus obligaciones en términos generales? ¿Qué es lo que deben de considerar? Porque también hemos visto que, por ejemplo, la autoridad por ahí a través de las redes sociales pone la foto de unos lentes y, por ejemplo, dice, oye, compras unos lentes, Hacienda te devuelve, pide factura, ¿no? Entonces, es correcto, Hacienda te devuelve, nada más también hay que ver cuáles son las formalidades, ¿no? Porque luego puede ser también una especie de desinformación con el hecho de que yo compré los lentes, pero si no cuidé las formalidades de la factura, la forma de pago, etcétera, bueno, pues no. Pues probablemente no se haga deducible, que fue lo que nos estuvimos topando mucho este año, donde decían, oye, es que yo sí realicé mi factura y se la pedí, por ejemplo, sobre todo en los honorarios médicos, pero luego decía sí, pero ahí estaba bien claro, o sea, tenía que ser mediante cheque, mediante tarjeta, y yo lo hice en efectivo. No lo puedes hacer deducible, oye, pero es que cumple con todo lo demás, sí, pero la ley es muy clara. Entonces ahorita es como que fijarse en esos pequeños detalles. Exacto. Y porque ahorita si tú le solicitas ese recibo de honorarios al médico, el médico ya requiere poner, o sea, de que si fue mediante un cheque, si fue mediante tarjeta. ¿Por qué? Porque son los métodos de pago que están aceptados para poder deducir ese tipo de gastos, ¿no? Entonces, gastos. Sí, todos estos pequeños detalles es muy importante. Y bueno, si nos regresamos un poquito digamos, al inicio de una relación laboral, bueno, pues primeramente, pues entra la persona, digamos que tiene sus prestaciones o el ingreso que va a obtener, el tema a lo mejor del contrato donde se especifica pues la duración de la jornada, cuáles van a ser sus actividades, sus responsabilidades, obligaciones, etcétera. Y pues de ahí en adelante ya comienza lo que es la relación laboral. Entonces aquí es muy importante lo que hemos comentado en otros programas, o sea, cómo te contrataron, si es permanente, si es temporal, si es por un obra o tiempo determinado, porque luego todo esto va a tener que ver con, por ejemplo, con el tema de la PTU, que ya lo comentamos también, ¿no? Entonces, saber todo eso. Así es, digo, pues lo comentamos en programas anteriores, y simplemente es como que establecer todo eso desde el principio, porque muchas veces, puedes iniciar de una manera, o sea, puedes iniciar como eventual o como temporal, pero probablemente les gustó tanto tu trabajo que te dicen, oye, pues ya hay una vacante para que estés de planta. Entonces también, o sea, fijarte cuando cambies, cuando migres eso, pues ver también todos los beneficios y los derechos que eso contrae, porque hay también unas diferencias. Digo, ya les hemos explicado en programas anteriores, pero fijarnos en eso también. Exactamente, sí, y aquí estar consciente, pues, y a lo mejor será algo muy básico para algunos, pero pues a la hora que empiezas a trabajar, es un ingreso y ese ingreso está sujeto a impuestos. Y ese impuestos, hablamos de lo que es el impuesto sobre la renta, que es un impuesto sobre el ingreso que percibes, el tema del seguro social, que también ahí te descuentan. Entonces,
estar conscientes que si en la empresa te dicen una determinada cantidad, si están hablando de una cantidad bruta, es decir, antes de impuestos, o una cantidad neta después de impuestos. Porque de ahí ya estamos partiendo con cosas diferentes. Así es, digo, y también poner atención a eso, porque muchas veces te dicen de tanto es el salario que vas a percibir, y como que con eso te vas en mente cuando vas a la entrevista o cuando estás, y luego te das cuenta que en flujo no es lo que recibes o no es lo que tú esperabas. Por eso, como bien dices, o sea, hay que estar, incluso si hemos escuchado, han habido comerciales, sobre todo cuando te quieres para lo de fuerza civil o algo así, Okay. ellos, o sea, como que cuando te dicen, oye, la percepción es de tanto antes de impuestos, entonces para que tú ya tengas en mente que esa no es la cantidad neta que tú vas a recibir, y si aún así quieres aplicar, pues adelante. Digo, esto también lo debes tener en cuenta para cuando vayas a alguna empresa o a cualquier otro lado a solicitar. Sí, y digamos que el tema del impuesto pues se descuenta en cada vez que te pagan, si es semanal, si es quincenal, si es mensual, dependiendo de la periodicidad, pero digamos que hay un impuesto. Hay ciertos casos donde a lo mejor el monto del salario, digamos, no es tan considerable, y en ese caso existe lo que es el subsidio al empleo, que el subsidio al empleo es digamos que te regresan impuesto, ¿no? A lo mejor tú tienes una determinada cantidad, recibes un poquito más porque ese subsidio. Entonces, también estar consciente de esas situaciones. Y también, ahora sí que, ¿cuáles son las características de tu trabajo? Porque, por ejemplo, si tienes un salario variable, y por variable me refiero que a lo mejor te pagan horas extra y que a veces son dobles, a veces son triples, bueno, pues eso afecta tu percepción, pero también afecta el tema de impuestos. Así es. Y pues digo, todo eso lo requieres como que revisar y establecerlo, o sea, desde que te están contratando. Y digo, y ahí al final de cuentas, pues requieres ver eso, o sea, me imagino que pues todo, o sea, algo de lo que debes recibir es también pues tu recibo, o sea, tu recibo de nómina, y si no lo estás recibiendo ahorita, radio escuchas que están al pendiente del programa, pues aguas. ¿Por qué? Porque ahí es la información en donde tú estás viendo lo que bien comentabas, o sea, de que si te están pagando horas extras, de hecho ahí viene en tu recibo. Viene detallado. Viene detallado, si tienes un sueldo fijo, si está fijo y variable, cuánto viene de retención de ISR, cuánto está del IMSS, incluso si te están descontando algo más como el Infonavit, no sé, digo, todo ese grado de detalle pues viene en tu recibo de nómina, y si no lo estás recibiendo, pues prácticamente estás percibiendo una remuneración a ciegas. Y bueno, aquí también de algunas de las consultas o preguntas que nos han hecho es, ¿qué pasa si yo no recibo el famoso recibo de nóminas, o si la empresa no los emite? ¿Que cuál es la sanción para la empresa o qué implicaciones tiene? Bueno, aquí digamos que no hay una sanción directa, sino que ¿qué implica esto? Bueno, pues si la empresa tiene empleados, paga una nómina y esta nómina no la timbra, simplemente no va a ser deducible, porque es uno de los requisitos que le ponen a las empresas o a todos aquellos que tengan trabajadores para efectos de que la puedan deducir. Entonces, si no cuentan con el timbrado de la nómina, bueno, no es una deducción. Digamos que podríamos decir que ese es el castigo que tienen los patrones. Claro, imagínate, o sea, el no poder deducir toda la nómina. Digo, si tuvieras 1 o 2 empleados, pero pues hay empresas que tienen 100, 200, 1000 empleados, y no poderla hacer deducible simplemente porque no le están timbrando. Digo, y no necesariamente puede ser que ahorita, te digo, por lo mismo que los sistemas se están adaptando y todo, pasa de que sí se está timbrando, pero probablemente a ti como colaborador de la empresa no te está llegando, y no es que la empresa esté mal, simplemente como que el sistema todavía se está tardando en generar ese. Así es. Igual aquí en este caso pues es, digamos, si no lo recibes, bueno, sería, tienes la clave ciega con la famosa contraseña, bueno, tratar de que con eso, a través del portal del SAT, tú puedes descargar la información y de manera indirecta o a través del SAT, bueno, pues ya sabes o conoces esa información. Es decir, o sea, hay varios caminos para obtener la información. Entonces, es importante saber o sea, cuál es tu situación para saber qué es lo más recomendable en ese caso.
Y bueno, también tener en cuenta que ahorita con el tema del timbrado y todo eso, la información que sale del recibo de nóminas, bueno, pues es compartida por diferentes autoridades, que la mayor o el principal usuario pudiera ser el SAT, pero pues ahí también tenemos a lo que es el IMSS, lo que es el Infonavit, que cada vez están utilizando y compaginando la información para efectos de pues ver que todo coincida, porque de repente, entre comillas, está divorciada la información y lo que dice el IMSS o lo que le proporcionan al IMSS no es lo mismo que tiene el SAT. Y bueno, también está el tema de las percepciones que reciben de manera periódica, que pudiera ser a lo mejor el aguinaldo, lo que pudiera ser la prima vacacional, lo que pudiera ser alguna otra prestación que por contrato tenga la empresa para efectos de todos y cada uno de los trabajadores. Y bueno, en esos casos de esas percepciones que son extraordinarias, bueno, también saber desde un inicio cuántos días de aguinaldo son, cuántas es el porcentaje de la prima vacacional y todas esas cuestiones para efectos de tenerlos contemplados en cuanto al comportamiento y a la implicación que pudiera tener en el tema de tus ingresos, porque hablamos de que el aguinaldo, la prima vacacional o cualquier otra percepción que recibas como trabajador pueden ser sujetas a impuestos o a lo mejor tienen una parte exenta, pero no hay la garantía que todo lo que recibas será exenta de impuestos. Entonces, por eso es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Y con este tema del timbrado de los recibos y que si te hacen una transferencia a tu cuenta bancaria, aquí es muy importante que seas ordenado en el manejo de tus finanzas. Y por esto me refiero a los dineros o a los recursos que pudieran entrar en tu cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú con tus cuates estás organizando un viaje y a lo mejor todos se acuerdan que en tu cuenta te van a estar depositando la mensualidad del viaje y bueno, pues resulta que a lo mejor la empresa le está diciendo al SAT que ganaste X cantidad, pero con estos depósitos, bueno, pues ya tienes X cantidad más uno, ¿no? Entonces luego el SAT va a decir, oye, ¿y este dinero qué onda? Y en principio lo va a considerar como un ingreso. Entonces, por eso es importante ser muy ordenado y ser disciplinado en el manejo de tus finanzas. Así es, y como bien lo hemos dicho, o sea, nunca está de más llevar el control, o sea, al final eso también nos va a hacer de que nosotros, pues digo, ya lo habíamos tocado el tema, que tengamos una mejor administración con nuestro presupuesto, con nuestras finanzas, y qué mejor también pues para poder cumplir con nuestras obligaciones. Así es, sí, y bueno, pues recordar que también a través de la tarjeta de crédito, pues ahí también queda un registro de todos nuestros gastos, de todas nuestras operaciones, y que prácticamente hoy en día es un mito eso de que tengo mi cuenta fiscal y tengo mi cuenta no fiscal, ¿no? Por todos aquellos que a lo mejor tienen un ingreso por salarios y a lo mejor también tienen un ingreso quizás por arrendamiento o por alguna otra cuestión, y pues en principio están omitiendo ese tipo de ingreso. Entonces, pues recordemos que el SAT cada vez tiene más información y cada vez es más hábil o más ágil a la hora de detectar todos esos comportamientos. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque a veces no es por actuar mal o querer, como dicen por ahí, pegarle al vivo. Simplemente es el tema del desconocimiento, pero pues eso no te exime. Sí, de hecho, ahí tuvimos un caso de un conocido donde decía, oye, pues es que la verdad no era que yo lo hiciera de mala fe, es simplemente yo estoy trabajando para una empresa, estoy como sueldos y salarios, pero pues simplemente mis hijos se fueron a vivir a otro lado y su casa la estoy rentando y a mí pues me están depositando como que el pago por esa renta, o sea, el arrendamiento de esa casa habitación. Entonces es como que cada que le iban y le hacían el depósito, pues la persona que le enviaba el depósito le ponía por concepto de pago de renta. Entonces, claro que cuando llegó al momento de hacer su declaración anual fue, ¿cómo? Usted recibe también ingresos por esto. Entonces, como que
esta persona decía, no, si es simplemente pues le estoy haciendo el favor a mi hijo de rentarle aquí su casa. Entonces, ¿sí me entiendes? Al final es desconocimiento, no es que fuera de mala fe, digo, y tampoco creas que la estaba rentando como el valor de una casa del TEC, pero simplemente es poquito o mucho para la autoridad, es como que estás infringiendo en algo. Sí. Entonces, pues ahí ella tuvo que decirle, oye, ¿sabes qué, hijito? Pues si vas a hacer tú, que te lo depositen a ti, o sea, simplemente aunque no estés aquí, aunque tú estés fuera, pues que te depositen el dinero a ti para que la autoridad vea que ese ingreso es tuyo. Y obviamente, pues su hijo, digo, ya para este año ya se puso así, para que su hijo en su declaración anual, pues pueda deducirlo. Y aquí también tener en cuenta que pues a lo mejor hay ingresos que se perciben que están exentos o que son extraordinarios, que pudiera ser una herencia, una donación o un préstamo, que todo ese tipo de cosas no causan impuesto, pero hay que tener cuidado de cómo las manejamos, porque si no tenemos una constancia de que la recibimos, de que nos lo dieron, si no lo informamos en la declaración anual, bueno, pues después todo esto puede ser considerado como un ingreso. Hasta cuando te ganas un premio, o sea, al final es, pues, dices, yo no quería, pero me lo gané, aún así, pues, tienes que hacerlo presente, o sea, que demostrar que realmente eso fue un premio que tú obtuviste. Exacto, y que, por ejemplo, en el caso del premio, bueno, te deben dar una constancia, entonces, el tema de la constancia, bueno, que tener la precaución de que obtengamos esa constancia, que los datos estén correctos y todo ese tipo de cosas para que después no sea un malentendido y tengamos problemas con la autoridad. Es correcto. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.